Lo que voy a explicar ahora es lo que entendí de 1984, para tener en cuenta lo que es el lenguaje, digamos, cómo funciona el lenguaje en sí en 1984, cómo hacen una economía del lenguaje que pasa ahí mientras está pasando la novela. Esto para que no se tomen un spoiler o algo, porque yo voy a spoilear mucho. Ustedes lean el texto tal cual está, interpretenlo como quieran. Yo voy a pasar mi interpretación de lo que fue 1984, lo que yo interpreté. Cómo la liberación del lenguaje pasa por las notas que produce Winston Smith en su propio diario, cómo eso se vuelve tan real, tan efusivo, tan, ¿cómo decirlo? Es como una fase rebelde que no, no corresponde, según los criterios del partido, lo que hace que Winston pierda su motivación al después perder lo que pasó en el final, obviamente. Esto para quien lo haya leído y haya interpretado de la misma forma que yo, eh, tiene que ver más con el lenguaje y eso que se llama liberación. Uno no está liberado cuando tiene una fuerza que no puede controlar, una fuerza debe, que te impone cómo pensar, pero también una forma de aceptar esa misma fuerza, de alguna forma, de que ya no se puede cambiar. Eh, lo que pasa en el lenguaje, obviamente, es que hay una economía del lenguaje. Eh, Todo está hablado, todo está construido para que sea menos, todo está construido para que no se, no se pueda habilitar el pensamiento crítico, sino todos los conceptos que están trabajados con el concepto del lenguaje según el oficialismo que hay en el partido. Es decir, lo que agarra del partido es un lenguaje trabajado sistemáticamente para economizar, para implantar en los recuerdos de las personas un sentimiento nacional de eh, un sentimiento nacional de que de contradicción, digamos, como ese lema de que la guerra es paz. Bueno, no me acuerdo ya porque ya no lo leí hace mucho, le presté un libro a alguien y no lo leí más, pero la guerra es paz, eso suena mucho. El mensaje que está dando es paradójico, y lo que hace es que toma mucho de los partidos políticos. George Orwell toma mucho de los partidos políticos de su época, todo lo que pasó en la guerra de España, la guerra civil de España, porque él vivió esa guerra, cómo la política influyó en su propio pensamiento, cómo envolvió ese sentido de, de poder interpretar lo que fue una guerra. Fue una guerra mental, porque podemos decir que las guerras están dentro de uno. Cómo piensa cada uno, de la interpretación de la guerra misma, cómo afronta eso, cómo lo afronta, cómo pasa de la guerra al olvido, cómo atraviesa esas vivencias para poder continuar con eso. Y eso es lo que vi en 1984, que el autor hace como una reflexión a través de su propio personaje. Cómo es que algo que sigue existiendo, te puede marcar una vez que ya está incorporado en tu ser. Porque la guerra está incorporada.
Y bueno, me desvié un poco para explicar eso, que el lenguaje es una construcción. Y como es una construcción, una lengua que es construida para ser menos, para destruir el pensamiento crítico, para destruirlo obviamente, es un gobierno totalitario, como tal cual es el Gran Hermano. El Gran Hermano es totalitario y lo que hace es imponerse a las personas. Eh, Imponerse a sus propios criterios y a su propio lenguaje. Por lo tanto, el lenguaje se resiste, hay una inmutabilidad en el lenguaje y hay, por lo tanto, una economía en sus prefijos, no hay antónimos, no hay lo que sea que no haya y lo que sea que haya. Lo que sea que hay no deja mucho, deja muy poco. Eh, Usa los prefijos y los sufijos como un motor de la propia neolengua, un motor de manipulación, eso es lo que quería decir, manipulación del lenguaje. Es algo, es algo que en el lenguaje se diferencia. En la lengua, la neolengua, se diferencia en todos los idiomas posibles, porque se manejan de forma diferente. Lo que quiero decir ahí es que en cada traducción, esa neolengua que es traducida en todos los libros del mundo, eh, porque, bueno, obviamente viene del inglés británico, pero puede haber una diferencia en el inglés norteamericano. El español tiene una diferencia en términos, porque el español del castellano, de nuestro castellano, marca al Gran Hermano como Gran Hermano, pero en el español de España es el hermano mayor. ¿Y cómo sería eso en los prefijos y en los sufijos? Porque hay una construcción de lo que sería la palabra insog, que en el español de España es sosing que se llama. Ahí hay una concepción de qué sería el prefijo y qué sería el sufijo. Sos, ing, es una palabra compuesta pero del inglés o de español, porque puede ser ensog de society y porque viene del socialismo inglés, ensog o ensog, porque en inglés Inglaterra es England, ahí está. Y ahí habría una diferencia de cómo se interpretaría un interfijo y un sufijo. Ahí vería ese ejemplo en 1984 de que hay una diferencia en la propia obra, pero fuera de la obra. En la traducción, en los prefijos que se usan, porque un prefijo inglés no es lo mismo que un prefijo español. Ahí habría diferencia. Y lo que marco en 1984 es esa diferencia. También el concepto trabajado en 1984 es bastante denso, bastante no es rebuscado, sino que es muy construido para dar un mensaje de aviso, un aviso de la nueva realidad que se aproximaba a un futuro distante, a un futuro lejano, porque esto se escribió en 1949, está referenciado en 1984 primero, el año 1984, y ahora en la actualidad se ve mucho eso, que la vigilancia, en algunos gobiernos totalitarios todavía
sigue pasando. Eh, ¿Cómo interpretemos qué es un gobierno totalitario, qué es una dictadura? Ya pasamos por eso en la dictadura de 1976. Eh, los, los países que sufrieron una dictadura militar durante mucho tiempo. Bueno, no tuvimos solamente la de 76, sino que tuvimos anteriores a esa, con otras dictaduras. Tuvimos 5 o 4 parecidas, pero eso hay que tener en cuenta que todavía sigue existiendo eso. Pero no vine a hacer reflexión de que lo que fue un gobierno autocrático, sino que yo vine a hablar del lenguaje, cómo se, cómo se manejó eso de los lenguajes en la obra y qué interpretación pudo dar de eso. Eso es lo que yo quise tomar y es lo que me acuerdo de la obra. Porque hay un apartado, después de la obra está el apartado que no pude leer completo, pero sí, está muy buenísimo, de que habla de los prefijos y los sufijos. Eh, Hay una diferenciación de lo que es un antónimo cuando decimos bueno o malo. En vez de decir malo, se dice inbueno. El in significa negación, obviamente, del prefijo in, que significa interior, pero también significa negación. O, no sé, otra palabra. Inbueno no existe, obviamente, en el español. Pero en 1084 existe. Como parte del habla-escribe. El habla-escribe es un método de escritura hablado. Es como un dictado por voz. Dictado de voz. Y eso para la época puede ser referencial a lo que quiso decir con Google. Viste que usamos el habla-escribe con Google. Y lo que quiere decir las telepantallas, puede ser los celulares, que ahora son telepantallas que nos están vigilando. Son como objetos para eso, de vigilancia. Y sobre todo para ayudarnos a los algoritmos que tiene el teléfono. El teléfono tiene un algoritmo súper complejo que nos permite ver las cosas que nos gustan. Vigila nuestros gustos, nuestros objetivos. Vigila todo. Digamos que vigila todo. Y eso se ve mucho culturalmente, cómo nos influye el teléfono, tanto en redes sociales como en muchas cosas. Eso nos advirtió George Orwell en la obra. Y eso no se puede cambiar, obviamente, porque ya está incorporado, ya está puesto en nuestra vida. Y por lo tanto, esta fue mi interpretación de la obra. Espero que le haya servido. Puede que no, pero así la interpreté yo. Solamente para decirlo.